Palabra, Señor, la cual usted nos enseña que de aquel gran día terrible que viene sobre las naciones. Señor mío, guárdenos, protéjanos, ayúdenos, denos el entendimiento para poder conversar de esta su palabra, Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor, hermano, nos bendiga. Estoy medio resfriado, hermano, así que me ha costado un poco. Cuando nosotros miramos, hermano, esta palabra en el libro de Joel, y miramos el capítulo 1 y miramos el capítulo 2, hermano, nos encontramos de un juicio, hermano, eminente que venía al pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de un juicio, si usted inclina su ojo, hermano, al versículo 2 del capítulo 1, versículo 2 del capítulo 1, dice: oíd estos ancianos y escuchar todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaré a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Lo saltamos al versículo 13 del capítulo 1. Ceñío y lamentar, sacerdote, gemir, ministros del altar, venir, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar, versículo 14, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, clamar a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Lo pasamos al capítulo 2, verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Entonces, cuando el Señor, hermano, levanta a nuestro hermano Joel, le recuerda que pueda ver y examinar si lo que estaban pasando era del pasado de sus padres o actualmente estaban viviendo ellos ese proceso en el momento. Entonces, cuando el Señor, hermano, habla, hermano, en aquellos años fue a Joel, hoy día nos habla a nosotros. Entonces, cuando el Señor nos habla a nosotros, veamos, hermano, este proceso, hermano, que la iglesia, hermano, va pasando ahora. ¿Sería mayor el primero o será el mayor este? Entonces, ¿qué es lo que lo dice el Señor? Ancianos, ancianos, ceñid vuestros lomos, ¿no es cierto? Orad, sacerdotes del altar, y además de eso, congregar a la gente y a los pueblos para que podáis orar también por ellos. Entonces, la tarea, hermano, que nos queda, hermano, como sacerdote de altar, hermano, es poder, hermano, juntarse y orar y ayunar al Señor, para que así el pueblo de Dios, hermano, se pueda levantar y restaurar. Entonces, la oración debe de empezar ¿por dónde? Por la cabeza primero, o sea, por nosotros. Entonces, Dios bendiga, hermano, esta palabra, porque el juicio de Dios, hermano, estaba sobre de aquella ciudad. Ahora, cuando hablamos de los juicios del Señor, hermano, el Señor recomendaba en el Nuevo Testamento. Ahora Jesús exhorta, hermano, a los adoradores de Sardis a ser vigilantes, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Dónde está Apocalipsis 3:2? Ahora, ¿por qué Jesús tomaba y exhortaba, hermano, a la iglesia de Sardis? Porque la iglesia de Sardis había dejado de ser vigilante. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermano,
hemos dejado la oración de lado? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado el ayuno de lado? ¿Cuántos de nosotros solamente, hermano, lo hemos congregado en la casa del Señor, hermano, como creyendo, hermano, adorar a Dios, hermano, en espíritu y en verdad? Pero lo cierto era, como dice en el mismo Joel, hermano, lo cierto es que dice que se reunían, hermano, los hermanos a adorar a Dios, a alabar a Dios, pero no lo alababan con el corazón, sino solamente de labios. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en verdad hemos adorado a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuántos, hermanos, de nosotros hemos venido a la casa del Señor? Muchas veces, hermanos, incapaces de doblar la rodilla. Otras veces, hermanos, venimos a la casa del Señor, nos ponemos a conversar. Porque no hay ruego, no hay oración. Entonces, hermano, no hay oración, hermano, viene el devastador. Viene el saltón, viene la oruga, viene todo, hermano, y empieza a destruir la tierra. Ahora, ¿de cuál tierra está hablando el Señor? De esta tierra. Empieza a destruir, empieza a comer, hermano, el fruto, hermano, que está dentro de usted y de mí. Porque nos hemos descuidado. Entonces, ¿por qué? Muchas veces, hermano, cuando viene, hermano, la prueba dentro de la casa del Señor, hermano, la oruga ha hecho tanto daño a la iglesia o al hermano, digámoslo más claro, el hermano empieza a decaer, su semblante empieza a cambiar, ya no es el mismo hermano, ya no es la misma hermana, ya hay un decaimiento espiritual y llega el minuto, hermano, que pasa lo mismo de lo que pasó Pedro, hermano, con Pablo. Entonces no nos olvidemos que Pablo, hermano, cuando fue a Grecia, hermano, había mandado primero a Pedro. Había mandado a Pedro a Grecia, hermano, porque estaba enviándolo Pablo para allá. Pero Pedro, hermano, no aceptó, hermano, la orden de Pablo, sino que se quedó en Jerusalén. Pero cuando tuvo que ir Pablo, hermano, porque no obedeció Pedro, ir allí a entregar el mensaje a Grecia, se encuentra de que Pablo tiene que morir, hermano, también, hermano, por causa del Evangelio. Pero Pedro, cuando estaba acá en las playas de Galilea, hermano, de repente vino el Espíritu de Dios, hermano, y le da reconocimiento y dice, no, si era yo el que tenía que ir, a mí me estaba mandando el Señor, pero murió Pablo por culpa mía. Entonces Pedro ahora recién, hermano, toma, hermano, su báculo y parte, hermano, para poder llegar a aquel lugar. Pero ya estaba decretada porque el apóstol Pablo había muerto por la causa, hermano, del Evangelio. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Cuando la oruga, el saltón, hermano, viene a nosotros, lo empieza a comer la sábila, lo empieza a comer, hermano, la gracia del Señor. Ya no tenemos fuerza para orar, ya no tenemos fuerza, hermano, para estar en un punto, por decir, en una oración. Ya no tenemos la fuerza, hermano, para poder vigilar. ¿Por qué? Porque estos bichos, hermano, han entrado a nuestro corazón y nos empiezan a marear, a enfermarnos, a destruirnos unos a otros. Porque a eso ha venido el enemigo. No ha venido, hermano, a construir, sino ha venido a derrotar la iglesia del Señor. Pero es imposible que la derrote porque Cristo la ganó allí en el madero de la cruz. Allí ganó la victoria. Y por lo tanto el enemigo no tiene ese poder. Entonces por eso recomendaba, nuestro hermano Joel, no quiero apartarme de ahí, recomendaba, hermano, de lo que venía sobre Israel. Venía, hermano, la hambre, venía la mortandad, venía, hermano, la pobreza y tenían que oír, porque los malecitas, hermano, corrían también por ahí y se comían, hermano, todos los alimentos que estos hermanos escondían en las tabernas, en las cuevas. Ellos amontonaban, es como la hormiga. La hormiga en el verano, hermano, trabaja todo el tiempo del verano para guardar para el invierno. ¿No es cierto? La hormiguita trabaja, trabajadora, hermano, pero tiene una comunicación con sus antenitas, hermano, y se comunican tan bien, hermano, de que se abrigan unas a otras.
Entonces la iglesia del Señor, hermano, tenemos que tener esa visión. Ahora, si no tenemos la visión, hermano, que vendrán días de persecución, vendrán días, hermano, que va a faltar el pan, que va a faltar el agua. Pero no estoy hablando de un pan, hermano, que usted se lo come, estoy hablando de este pan. Estoy hablando de esta palabra. Cuando va a faltar la agüita, hermano, cuando vamos a venir a la iglesia, vamos a venir sin deseo, me voy a ir para mi casa tal como llegué, seco, vacío, no he comido nada, porque no me gustó la palabra, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Va a llegar tal cual como llegó y se fue. ¿Por qué? Porque vino la oruga, vino el saltón, vino el langostón y comió toda la gracia que usted había acumulado por largo tiempo. Pero hermano, nosotros acumulamos la gracia del Señor, hermano, nos cuesta tanto, hermano, tener un poco de gracia. Nos cuesta tanto, hermano, poder orar, ayunar, crecer en el Señor, muchas veces para perderlo en un minuto. En un par de segundos perdimos la bendición del Señor y después nos cuestan meses para poderlo restaurar. Entonces que Dios bendiga al pueblo del Señor. Entonces por eso que el Señor, Jesús exhortaba, hermano, a la iglesia de Sardes. Ahora Santiago también, hermano, indica que Dios no oirá las oraciones egoístas de los que no se hayan separado del mundo. Fíjese, Dios no oirá la oración de las personas, aun siendo cristianas, pero que todavía, hermano, andan igual que el mundo. Esas oraciones, Dios, hermano, dice que Él no la va a oír, no la oye. Aunque estemos en la casa del Señor, pero esa oración no la oye. ¿Por qué? Porque, y me gustó una palabra que dijo el predicador ayer. Le decía al hermano Elías, voy a colgar un poquito de esa. Entonces, me gustó la palabra y conversaba con mi esposa en la mesa, hermano, cuando estábamos tomando cita, y le decía, han pasado años, muchos años, y nunca pude entender una palabra, hermano, que se llama detestar. Y la noche me quedó clarita. Entonces la palabra detestar, hermano, es cuando nosotros, hermano, no estamos de acuerdo con lo que Dios nos ordena, cuando no estamos de acuerdo en hacer la voluntad del Señor, el Señor nos detesta, o sea, nos deja, nos abandona. No puede oír esa oración. Me gustó ese versículo. Hermano, el detestar es como la mamita, hermano, cuando está amamantando a su guaguita. Mi hermano Noemí está amamantando, pero de aquí a 5 o 6 meses, hermano, le van a aparecer, yo le llamo Winnie, le van a aparecer 2 dientecitos. Y esa guaguita empieza a buscar, hermano, la tetita, lo siento, la papita, y cuando la mamita tiene poca leche, ¿qué es lo que hace la criatura? No, empieza a morder el pezón de la mamá. Entonces la mamá, ¿qué le dice? Ya, te pasaste, no te doy más teta, ahora voy a tener que comer puro relleno. Lo detestó. No sé, usted entienda lo que estoy diciendo. Entonces te voy a darte puro relleno, que comer puro relleno. Ya, pero la verdadera alimentación de esa criatura, ¿qué es el relleno o es la maternidad? La maternidad es mayor. Porque si un niño puede amamantar hasta 2 años, ese niño va a ser robusto, va a ser de huesos duros, ese niño va a ser fortazo, va a ser, hermano, un hombre fuerte. Porque su madre no lo detestó. No sé si me está entendiendo la iglesia. Entonces me gustó esa palabra. Me gustó, así somos nosotros. Hermano, cuando nosotros hablamos mal de las personas, hablamos mal de los ministros de Dios. Cuando nosotros perseguimos a un hermano en la iglesia, cuando nosotros dañamos a una hermana en la iglesia, automáticamente Dios no va a escuchar tu oración. Porque Dios te va a detestar. Por eso me gustó esa palabra, hermano, y nos va a detestar. O sea, Dios nos va a tener en la iglesia, vamos a estar en la iglesia, vamos a venir a orar, vamos a cantar, pero tu oración no va a ser respondida porque le ha fallado a Dios. ¿Por qué le ha fallado a Dios? Porque hablaste de las personas, hermano, que no tenías que hablar. Entonces, al hablar de las personas, hermano, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Te va a detestar, pero no te va a desechar.
O sea, ella va a detectar a la niña, a la guagua, le decía, yo no voy a tomar más papa, pero voy a tomar relleno, porque me hace daño cuando estás con tu boquita. El Señor le dice igual a uno, no te voy a desechar, no quiero que ningún alma muera, sino que todas se salven. Pero no voy a oír tu oración hasta cuando no te humille y confieses a Dios tu falta. Que Dios, hermano, nos bendiga. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Yo quiero ver la gloria del Señor. Entonces, para que Dios no me deteste, hermano, no me deje ahí. Yo puedo predicar, puedo estar aquí, pero no voy a tener unción. Entonces, por eso Joel le hablaba a quién, le hablaba a los ancianos de la iglesia. ¿A quién le hablaba? A los sacerdotes, que tenían que orar. ¿Para qué? Por eso le dije, sacerdote de altar. Para que la gracia del Señor, hermano, tenga que de aquí salir hacia allá, fluir. Amén. Para que el Espíritu Santo de aquí, hermano, fluya hasta la iglesia. Amén. No puede venir la manifestación de allá hacia acá, sino de aquí hacia allá. Amén. Entonces, por eso era el detestar. Cuando Dios lo detesta, podemos estar aquí, levantamos los brazos, podemos saltar. Amén. Por eso dice que se juntan en las iglesias, se juntan el grupo de hermanos, pero no alabar a Dios, sino que solamente alabarle de labios. Y por eso se presentan los problemas, porque hemos alabado a Dios de labios, pero muchas veces queremos hacer ver a la iglesia que estamos llenos del Espíritu Santo. Y el que conoce el Espíritu Santo sabe, hermano, automáticamente si el hombre está tomado por Dios predicando o solamente son palabras de él. Entonces me encantó la palabra detestar. Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén. Así que ahora sabe usted que cuando hablamos mal del hermano, hablamos mal de alguien, hablamos mal de un siervo, hablamos mal de otro siervo, hermano, automáticamente Dios nos detesta. Amén. Pero no nos desampara. Amén. O sea, estamos en la casa del Señor, tenemos que confesar a Dios para que Dios, hermano, nuevamente pueda poner, porque a él le duele. Amén. Por eso tomar el caso de la niña. La mamá le duele cuando la guagua muerde, ¿no es cierto? Le duele el pezón. Y a causa de eso la deja de lado. Pero no la abandona, la sigue alimentando. El Señor es igual. Entonces Él se duele cuando nosotros, hermanos, hacemos cosas que no corresponden. El Señor se duele. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar, hermanos, por donde no queremos pasar? ¿Por qué tenemos que pasar por juicio? ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor, por la angustia? ¿Por qué tenemos que pasar por la tribulación? Aquí habla de la tribulación. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por allí? ¿Acaso Dios tiene culpa, hermano, de lo que yo estoy haciendo? No. Entonces el hombre, hermano, es culpable, hermano, de lo que hace. Porque lo está haciendo. Pero antes de hacer lo que está haciendo, debe retener, hermano, la mano. Debe retenerse, hermano, el no concretar lo que quiere hacer. Que Dios, hermano, nos bendiga. Hermano, que Dios nos ayude. Es lo mismo, hermano, cuando yo estoy pololeando, estoy, hermano, o estoy, hermano, al lado de una mujer, y de repente me atrae la mujer, me trae el cuerpo de la mujer. Y al traerme la sensación del cuerpo, porque este cuerpo es carne, pura carne. Entonces, ¿qué es lo que decía el cuerpo? Decía carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre pecó, falló, cayó, hermano. Y después dice, ¡ay, Satanás me hizo caer! Mentira, porque tú pudiste retener la mano. Yo no sé si usted me entiende. Entonces, el hombre puede, hermano, retener, hermano, el pecado. Y si nosotros no lo retenemos es porque estamos acostumbrados. Y es por eso que no crecemos, hermano, en la vida espiritual. Es por eso que estamos todo el tiempo, hermano, así, medio caído, con la ala caída, que no me puedo levantar, no sé qué me pasa, oren por mí, hermano, porque el hombre, Dios, hermano, lo detestó, pero no lo abandonó. Porque Dios quiere que usted y yo nos reventamos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dijo el Señor, yo no quiero que ninguna alma perezca, sino que todas sean salvas. Todas. Lo dijo excepción, todas.
Pero tenemos que nosotros, hermanos, volver a confiar y que Dios confíe en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios confíe en ustedes? Yo quiero que Dios confíe en mí. Pero como yo quiero que Dios confíe en mí, hermano, debo de retractar lo que yo hablé y pedir perdón. Si el perdón, hermano, no es, hermano, es ser menos hombre. El perdón no es ser menos mujer. El perdón tenemos que hacerlo por una sola razón. Porque yo quiero que esa persona me perdone a mí y yo perdonarla a ella. Para que ambos un día podamos tener ese derecho de entrar ahí arriba. Pero ¿de qué me va a valer predicar 40 años? ¿De qué me va a valer tener 50 años en el Evangelio? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, no quiere que Dios lo deteste? Entonces, Santiago, hermano, indica que Dios no irá a la oración egoísta de los que se hayan separado del mundo. El pueblo de Dios puede esperar que Él se acerque, y es una realidad. Nosotros esperamos que Dios nos toque, que Dios se acerque a nosotros, que Dios sea que venga sobre nosotros, nos acaricie. Eso es lo que usted espera o no. Yo espero eso, pero miren, el pueblo de Dios puede esperar que Él se acerque y acepte nuestra adoración, pero solo si tienen manos limpias y un corazón puro. Santiago 4:8. Solamente si hay manos limpias y un corazón puro. Del caso contrario, imposible. Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén. Para eso es la confesión de fe ante la presencia del Señor. Isaías, hermano, corrige al pueblo de Dios y le dice así por la ceguera y la hipocresía de los hermanos de la iglesia. Isaías, hermano, censura, hermano, 29:13. Dios dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Entonces un corazón que no esté limpio, que no haya limpieza, hermanos, de corazón y mano pura ante el Señor, Dios no le puede conocer. No va a responder. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le responda? Amén. Entonces tenemos que tener esas dos cualidades. Y no lo digo yo, lo estoy leyendo, dejé abierta la Biblia, lo estoy leyendo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombre, el adorar a Dios solamente por los labios. Pero los hechos, hermano, no hace ver otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, hermano? Que por nuestros hechos seremos conocidos. Por nuestros hechos. Entonces nuestros hechos tienen que ser bien en el almacén, en la micro, en la calle, en el trabajo. Hermano, en todas partes nuestros hechos tienen que hablar bien, hermano, del Evangelio. Y es por eso que vienen los fracasos. Que Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Amén. Que Dios, hermano, nos ayude. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios, ¿ves? Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Se desvanecerá la sabiduría. Pero hermano, el hombre empieza a actuar a la manera de hombre. Hermano, la sabiduría de Dios se aparta del hombre. Ya no tiene la visión de Dios. Cree tener la visión, hermano, pero su conducta dice otra cosa. Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Dios, hermano, nos ayude.
Que Dios, hermano, nos guarde, ¿no? Entonces, hoy, de los que se esconden de Jehová y huyen de su pecado, hay muchos hermanos que huyen de Dios para esconder su pecado. Versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió. Se da cuenta que realmente nosotros no entendemos. Nos escondimos debajo de Dios, nos fondeamos. Nos fondeamos debajo del rostro del Señor. Pero Dios sabe lo que usted está pensando en este minuto. Dios sabe lo que está pensando para mañana. Dios sabe si realmente está aceptando o no la palabra del Señor. Dios lo sabe. Yo no sé, yo solamente estoy siendo un portavoz. Que Dios, hermano, bendiga a la iglesia. Entonces el Señor, en el versículo 16, hermano, nos dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor al final? Va a tomar el barro, va a tomar el jarro, o va a tomar, hermano, la vasija, hermano, la va a desarmar y la va a tener que hacer nueva. Y cuando tiene que pasar, como cantamos en la primera alabanza, cuando va a tener que pasar por las manos del alfarero, hermano, va a tomar, el hermano, la va a quebrar y la va a tener que armar de nuevo. Pero al armarla de nuevo, entonces va a tener que pasar, hermano, como decimos, si es necesario, pasar por el crisol, pasar por el fuego, para que pueda esa persona ser, hermano, lo que antes tú eras. ¿Cuántos han perdido, hermano, en verdad? No nos avergoncemos. ¿Cuántos hemos perdido ese primer amor? ¿Se da cuenta, hermano, que ya no somos los mismos? ¿Se da cuenta, hermano, que antes comíamos, hermano, en una mesa juntos? De repente íbamos a verlo, nos invitaban a almorzar, a comer, y hoy día ni eso hacemos. Hoy día yo soy más justo que ese es pecador, yo no me junto con ese. Entonces, eso es palabra perversidad. Entonces la perversidad, hermano, viene no solo de ese ángulo, aparece en muchos ángulos. Si habláramos de eso, tendríamos 27 palabras de la perversidad. Que Dios, hermano, nos bendiga. Que Dios, hermano, nos ayude. Entonces, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Se da cuenta? Aún el más pobre. A lo mejor dentro de la iglesia hay un hermano que jamás, hermano, se le ha tomado en cuenta para nada. Pero ese se va a regocijar en Jehová. Porque Dios lo va bendeciendo, le va a abrir los ojos para que aprenda cómo debe de caminar. Pero se fija usted que de repente habemos más sabios unos que otros. Y Dios no quiere sabios aquí adentro. Dios quiere hombres humildes, mujeres humildes. Dios quiere hombres, hermanos, que podamos, hermanos, conquistar una iglesia para el Señor. Y no que con nuestros propios comentarios echemos a los hermanos hacia afuera. Porque si usted por su comentario, hermano, se quedó en el camino, ay, usted va a tener que dar cuenta por esa alma que por su conversación quedó afuera. Entonces no es fácil, hermano, ser hijo del Señor. Y hay de aquellos que destruyen las iglesias, hay muchos, hermanos. Hay muchas iglesias destruidas.
Que Dios, hermano, nos bendiga. Porque muchos desean obispado, desean, hermano, sabiduría, necesitan. Dios quiere una bendición. Hermano, no. Si la bendición, cuando Dios te la quiere poner, hermano, que quien se oponga, hermano, en el camino, si Dios... Pero algunos pedían, hermano, por tener una bendición, por tener una bendición. Hermano, no. Si la bendición yo no la elijo, la elige Dios. Dios es el que le pone la bendición al hombre. No es así la cosa. Entonces, el pueblo de Dios le estaba fallando a Dios. Por eso habla de la perversidad. Entonces, que Dios, hermano, nos ayude, que Dios nos guarde. Dios bendiga esta palabra, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Serán iniquidados, serán consumidos. El dolor le viene. Entonces, si hacemos lo malo, el dolor lo va a venir. Y yo no quiero, hermano, que no le venga el dolor a nadie, ni aún a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Botar nuestra perversidad y echarla de lado. ¿Queremos que una iglesia sea salva? Entonces la tarea nuestra es, hermano, velar por el hermano y no ir con malos comentarios. Queremos que una iglesia se reactive, tenemos que cambiar la hoja. Tenemos que ser otras personas. No le digo el hermano determinado, no. Lo digo, tenemos que ser otras personas. Estamos hablando de todos aquí. Que Dios bendiga esta palabra, hermano. Que Dios, hermano, los ayude. ¿Qué es lo que dice al final? Dice, por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice a la casa de Jacob, su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán el santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. Entonces muchas veces más vale ahí que en el TCC. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios, hermano, va a ser el que va a juzgar. Yo no lo puedo juzgar a usted, ni usted me puede juzgar a mí, porque el que va a juzgar se llama Jesús. ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Conforme lo que hayamos hecho, así va a ser el juicio. Que Dios, hermano, bendiga, hermano, esta palabra. ¿Sabe que me agradó mucho este mensaje, hermano? Quizá el hermano lo exhortó en otro sentido, pero esta palabra hay 1000 predicaciones por un solo versículo. Amén. Salen muchas predicaciones, porque es una palabra, dice, de agua inagotable. Esta palabra es inagotable. De un mensaje pueden salir cientos de mensajes, conforme al espíritu de él. Entonces, el día de Jehová, ese día es el tema principal, hermano, en el libro de Joel. ¿Puede, hermano, a un juicio de Dios sobre el pueblo o sobre las naciones extranjeras o en esa época? Al juicio final de Dios sobre toda impiedad, al final de los tiempos, ¿no es? Al final de los tiempos, el cual incluirá la tribulación de 7 años y la venida de Cristo para reinar en la tierra. En este punto del libro de Joel se refiere primordialmente al juicio de Dios de esa época y de esta época. Aleluya. Aunque es también una advertencia de aquel día venidero. Joel habla más al del final del día del Señor en los próximos capítulos del Señor. Se habla del juicio del Señor. Pregunta: ¿estamos preparados nosotros si viniera el juicio del Señor en esta noche?
¿Estaremos preparados, hermano? Esa es la pregunta. Yo no estoy incluyendo a nadie, sino que estoy diciendo, ¿estaremos preparados? Si aquí no es solamente que el que creyere será salvo, sino la conducta, cómo hayamos sido. Es por eso que tenemos que arrepentirnos, confesar a Dios. Que Dios, hermano, bendiga a su iglesia, ¿no? Que Dios, hermano, nos ayude. Dios bendiga, hermano, esta palabra. Amén. Entonces, de repente, nosotros, hermano, nos extraviamos y hacemos. Y así que yo llevo más de 50, ya cuesta los 54, pero yo cuento 50 años en el Evangelio. Y en todos estos años, hermano, yo he visto muchas cosas, hermano, en muchas iglesias. En muchas. Pero no me voy a ir a otra iglesia allá, sino a la que yo empecé a caminar. Cuando yo empecé a caminar, hermano, muchas veces hubieron hombres malos, hermanos, que quisieron prenderle la barbita al pastor. Ah, sí, verdad que este hombre es el siervo de Dios. Veamos, al otro día en las noticias, un hombre murió quemado porque se le inflamó el auto, o se le inflamó el motor. ¿Quién era? El fulano que quería prenderle la barba al pastor. También vi, hermano, el mismo San Bernardo, vi cuando todos los predicadores dieron la media vuelta y todos se fueron de la iglesia. Y el pastor pasó a orar adelante. Y cuando el pastor se puso a orar, de repente a alguien, hermano, se le alumbró la mente, como dice el versículo aquí. Dijo, parece que estamos mal nosotros. Volvámonos. Volvámonos a la iglesia. Y todos volvieron y entraron todos por la otra puerta. Y el pastor siguió orando. Y de repente el pastor levantó los brazos. Y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque estos son los hombres que a mí me sirven. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces el pastor dio que comer al mendigo? ¿Cuántas veces al pastor le bajaron el mendigo de aquí arriba? ¿Cuántas veces al siervo de Dios se sacaba, hermano, de la boca el pan? ¿Cuántas veces el siervo de Dios, hermano, le hizo ataúdes a los vecinos, a los que no eran evangélicos, hermano, que no tenían recursos? ¿Cuántas veces el pastor metió la mano al bolsillo, hermano, y ayudó a su hermano? Llegó a tal extremo, hermano, que cuando murió el pastor, hermano, todos los hermanos oficiales, hermanos, fueron a los bancos. Buscaban en los bancos si había alguna cuenta bancaria. No encontraron ni papeles. Porque todo iba en distribución de sus hermanos de la congregación. Es por eso, hermano querido, yo le decía a un hermano delante con mucho cariño, hermano, si quieres ver lo que tu pastor hace, si quieres ver lo que tu pastor, cómo hace funcionar la iglesia, estarte cerca de él. Estate al lado de él. Y cuando tú estés al lado de él, entonces vaya a ver los resultados. Un buen consejo, hermano. Un buen consejo. Amén. Porque entonces vaya a ver llorar al hombre de Dios. Gloria al Señor. Lo vaya a ver llorar. Y a lo mejor vaya a ser el compañero de él que vaya a salir a donde ni piensa así. Pero trabaja al lado de tu siervo. No distante, no lejos. Trabaja al ladito. Porque tú no sabes lo que un siervo de Dios sufre. A mí me enseñaron una vez los grandes hombres de Dios. Y me dijeron, tú lo hagas bien o lo hagas malo, siempre vas a querer enemigos en la iglesia. Así es. Amén. Que Dios, hermano, nos bendiga. Amén. Que
Que Dios, hermano, nos ayude. Amén. ¿Quiere ser bendecido? Quédese con el consejo que día de hermano. Hermano querido, ¿queréis crecer? ¿Queréis ser hombre de Dios? Trabaja al lado de tu pastor. No le dije nada, no sigáis los malos consejos, no dije nada. Solamente le dije esa buena frase. Si tú trabajas al lado, codo a codo, al lado de tu pastor, vaya a saber lo que el pastor está haciendo, lo que el pastor hace, para dónde va tal cosa, para dónde va el otro lado. Y vaya a ser testigo. No trabajes lejos de él. Que Dios, hermano, nos ayude. Amén. Que Dios, hermano, nos guarde. Amén. Dios, hermano, nos bendiga. Que Él sea, hermano, Amén. el Dios que nos puede dar la sabiduría. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. No estoy predicando con sentimiento, con odio, no. Solamente he tratado de no predicar como estoy acostumbrado, sino estoy tratando de hablar lo más lento posible para que la iglesia aprenda. Amén. Y que Dios, hermano, bendiga esta palabra. Amén. Bendiga, hermano, a mis hermanos. Bendiga a mis hermanas. Bendiga, hermano, cada palabra que el Señor da, examínela usted. Amén. Y examínela para la gloria del Señor. Amén. Entonces, quiero leer este último versículo. Oíd estos ancianos y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días pasados de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos. Pero luego, hermano, vamos a leer más abajo. Despertar borrachos y llorar, gemir. Todo lo que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte innumerable, subió a mi tierra, y sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y le derribó sus ramas y quedaron blancas. Llora tú como una joven vestida de silicio, por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová, y la libación de los sacerdotes y ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el monto, se perdió el aceite. ¿Se le perdió el aceite a usted? A mí se me ha perdido el aceite. Después dice, ceñido y lamentar, sacerdote, gemir, ministros del altar. Proclamar ayuno. Venir y dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de vuestro Dios, ofrenda y la libación. Oremos y ayunemos, para que sea quitado todo lo malo que está dentro de la casa. Porque si viene alguien alguno, yo estoy perfecto, estamos mal. Porque en más de alguno de nosotros hay fallas. Amén. Y todos las tenemos. Sí, Señor. Amén. Pero Jesús nos enseña, perdonando, Jesús nos perdona. Amén. Esa es la parte que tenemos que guardar. Amén. Y que Dios, hermano, nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir al Señor que esta palabra, hermano, sea fructífica en nuestra vida. Oremos al Señor. Todos oremos. Gloria a Dios. Todos oremos al Señor. Mi hermana Lucila, oremos al Señor. Pase por aquí. Pase por aquí.